Israel entonces da el paso siguiente de sitiar y conquistar la tierra prometida. ¿Se acuerdan los muros de Jericó cuando cayeron de la mano de Josué? Entran entonces a un periodo que se conoce como el periodo de los jueces, caracterizado por la apostasía y por la rebelión. Dice Josué, jueces 21-25, que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Al final de ese periodo de los jueces vino el periodo de la monarquía. La nación de Israel, que estaba siendo gobernada únicamente por Dios, era una nación teocéntrica, Dios era el gobernante, no había hombre que gobernara esa nación, sino solamente Dios. Ellos veían a las otras naciones que tenían reyes y nosotros queríamos también tener reyes. Dios los complace y entonces levanta reyes en medio del pueblo. El primer rey que tuvo Israel fue Saúl. Después de Saúl vino David. Después de David vino su hijo Salomón y así vinieron otros hijos. Este último, Salomón, empezó bien su carrera como rey, pero terminó en apostasía. En una apostasía que trajo consigo el castigo de Dios sobre la nación de Israel en los días de su hijo Roboam, hijo de el rey Salomón. Así que cuando Roboam asciende al trono de Israel, el pueblo le pide una rebaja de impuestos que eran muy gravosos para ese momento, y el rey lo que hace es responder colocándole más trabajo e impuestos más gravosos todavía. Esto trae como consecuencia que de las 12 tribus de Israel, 10 por lo menos se separan de la unión, 2, ¿verdad?, quedaron hacia el sur y 10 quedaron hacia el norte. En el norte tuvieron entonces como capital a Samaria, y el reino del sur, compuesto por Judá y Benjamín, cuya capital era Jerusalén. Así que en el reino del norte, Israel fue gobernado por diversas dinastías, ninguna de ellas se levantaron reyes piadosos que amaron a Dios, y tal como lo había advertido los profetas de Dios en el año 722 a.C., el ejército de Asiria cayó sobre ellos y los llevó cautivos, las 10 tribus. En el reino del sur la cosa fue un poco distinta, pasaron 100 años después de este suceso con el reino del norte. Los reyes aquí se levantaron de una misma dinastía, de la dinastía de David. No todos tuvieron el mismo carácter, algunos fueron hombres piadosos, otros fueron hombres que se sumergieron en la más baja apostasía. Pero el último de esos reyes en el reino del sur fue Joacim, un pésimo gobernante, que llega al trono de Judá en el año 609 a.C. y cuyo reinado, durante su reinado, aumentó la idolatría, aumentó la inmoralidad en medio del pueblo. Y es en este punto donde entonces nos vamos a detener aquí, para entonces subir, ¿verdad?, aquí y considerar entonces el otro lado de la historia. Y eso corresponde al imperio babilonio. Este imperio, su etapa de mayor esplendor, comienza a conformarse en el año 626 a.C. con el ascenso al trono de Nabopolassar, que fue el padre de Nabucodonosor. Hasta entonces Asiria había dominado el escenario mundial por completo, pero el rey de Asiria muere en el 626 a.C. Nabopolassar se las arregla para fomentar una rebelión que lleva a cabo con total lucidez y llega al trono de Babilonia. De inmediato él comienza a hacer campañas militares y comienza a ampliar su territorio, a conquistar nuevas tierras. Y eso le permitió no solamente conquistar nuevas tierras, sino crearse una fama mucho más grande que la que tenía el antiguo rey de Asiria. Ya para el año 612, Nabopolassar había logrado elevar a Babilonia a la supremacía del poder en Medio Oriente. Egipto, por su parte, trata de frenarlo, se une con Asiria también, y es así como en el año 605 se registra en la historia de la humanidad una de las batallas más importantes de la historia antigua, la batalla de Carquemis, donde se enfrentaron el ejército egipcio y el ejército babilónico, comandado por su capitán, su general, Nabucodonosor. En esa batalla, Nabucodonosor logra una victoria aplastante sobre los egipcios, logrando como resultado ampliar el territorio que ya tenía el imperio asirio, incorporado entonces ahora a Babilonia,
y situándola como un único imperio todopoderoso en el orden mundial de aquella época. Para ese momento entonces, cuando esa batalla concluye, Nabucodonosor recibe la noticia de que su padre había muerto. Este es el punto donde ambas historias entonces se cruzan, porque de regreso Nabucodonosor del campo de concentración de batalla donde estaba a la capital del imperio, se cruza en el camino con Jerusalén. Y en su paso por Jerusalén, él sitia la ciudad y se lleva consigo los utensilios del templo y también algunos cautivos de la casa real, entre los cuales estaban Daniel y sus amigos. Eso es lo que leemos en el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y lo colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, noten, mis hermanos, en el versículo 2, la perspectiva teológica que usa Daniel para narrar estos hechos. Muy distinta como si nosotros la narráramos, ¿verdad? La caída de Jerusalén no se produjo porque los dioses de Babilonia eran más fuertes que el Dios de Israel, no. Fue Dios mismo quien entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor. Dios es el Dios y Señor de la historia, de la humanidad. Él es un Dios santo que no trata con ligereza el pecado, ni siquiera el pecado de su propio pueblo. Dios le había advertido que a través de su profeta que se apartaran de su vida de impiedad. Israel no escuchó las advertencias y entonces fueron severamente castigados. Miren Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 2 y 3, cómo lo dice aquí el profeta. Dice: pero Jehová envió contra Joacim tropa de caldeos, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia. Versículos 2 y 3 de Segunda de Reyes 24. Estas cosas ocurrieron por una orden divina. Nabucodonosor no era más que un instrumento en las manos de un Dios que estaba utilizándolo para castigar a su pueblo por no haber escuchado las advertencias de vivir para él. Claro, Nabucodonosor no lo entendía de ese modo. Él estaba creyendo que él estaba, ¿verdad?, conquistando una tierra más. Es interesante que años antes que estos sucesos aconteciesen, en Jeremías capítulo 25, versículo 8 al 9, miren lo que el profeta Jeremías les dice: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, como precisamente ocurrió con los asirios y las 10 tribus del norte, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es interesante que hasta eso fue decretado y cumplido finalmente. 70 años era el tiempo que iban a mantenerse en cautiverio. Ni uno más, ni uno menos. Dios había dicho 70 años estarán en cautiverio. Y tal como la historia lo registra, y como Jeremías lo había profetizado, ante ese gran imperio que parecía indestructible, el imperio babilónico cae justo a los 70 años después que el pueblo de Israel fue conquistado ante el imperio medo-persa. La historia del mundo está en las manos de Dios. Como lo dice el mismo Daniel en el capítulo 4, versículo 17, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Y en otro lugar dice Daniel en el capítulo 2, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. ¿Saben, mis hermanos? Los creyentes
podemos vivir confiados en medio de la adversidad porque sabemos que Dios está sentado en su trono gobernando este mundo. No existen gobernantes que llegaron al poder de una nación que Dios no lo haya permitido. Muchos israelitas en los días de Daniel sucumbieron a la seducción de Babilonia porque perdieron de vista a Dios en medio de las circunstancias que estaban atravesando en ese momento como nación. Perdieron de vista a Dios. Se concentraron en que, wow, nos están conquistando, nos sitiaron, ahora seremos esclavos, ahora iremos en servidumbre hacia otra nación. ¿Y qué será de nosotros? Seguramente perdieron familiares, porque eso no fue que se rindieron así nada más. Seguramente ellos presentaron oposición. Fueron conquistados, una nación conquistada. Y muchos israelitas sucumbieron ante la seducción de estar siendo invadidos por el imperio de la época. Pero Daniel y sus amigos sabían de primera mano que Dios no los había dejado atrás en Israel, y Dios se había quedado allá en Israel, y ahora estamos siendo trasladados a Babilonia, y aquí no está Dios. No. Ellos sabían que Dios en su soberanía estaba permitiendo que esto sucediera con algún propósito que ellos desconocían. Ellos sabían que esto se estaba cumpliendo por las profecías que Dios ya había dicho y había traído sobre esa nación. ¿Saben? Dios para ellos estaba reinando y seguía reinando. Estando ellos en Babilonia, ellos podían seguir siendo fieles a Dios porque Dios seguía al frente del universo. Ahora, este cautiverio dio inicio a una nueva etapa en la historia de Israel. El exilio babilónico, por ejemplo, puso final a la existencia de la nación de Israel como una teocracia independiente. Aun cuando ellos regresaron a la tierra en los tiempos del rey Ciro, a reconstruir, a reedificar el templo, a levantar los muros, nunca más la nación de Israel fue la misma. Como decía un comentarista, el alma de la teocracia se había desvanecido. Pero ellos lo decidieron así, porque ellos se apartaron del Dios vivo y verdadero, y Dios se los advirtió. Y es aquí donde entran en escena entonces Daniel y sus amigos. En Babilonia había un remanente que no se doblegó ante la idolatría y el paganismo. Israel fue una nación que fue vencida, pero el verdadero Israel permaneció fiel al pacto, a pesar de que eran pocos, pero ellos permanecieron sometidos a la voluntad de Dios. Habiendo visto entonces el contexto histórico del libro, veamos ahora en segundo lugar el tema y el propósito. ¿Cuál será el tema central del libro de Daniel? Bueno, el tema central de este libro no es más que la soberanía de Dios sobre el reino de los hombres y el estímulo que esto debe brindar y producir en el corazón de los creyentes. Ese es el tema central de este libro. La soberanía de Dios sobre el reino de los hombres y el estímulo que esto debe producir en tu corazón, mi amado hermano, como creyente. Las naciones de la tierra parecen poderosas delante de nuestros ojos. Esta semana en el hotel donde yo me estaba quedando llegó el gobernador y se siente todo lo que se mueve en la pompa de las personas que tienen el poder político en cualquier nación. Y el poder que maneja, el poder que da el dinero no es lo mismo. El poder político es tener poder. Y uno dice, o sea, wow, nuestro Dios, porque nosotros nos admiramos así cuando vemos a los hombres, pero ¿y nuestro Dios? Nuestro Dios, que gobierna el mundo, el universo, y que nosotros somos sus hijos. Nosotros no tenemos que pedir una audiencia ahí, ¿verdad?, para entonces ser atendidos por... No, nosotros tenemos libre acceso al Todopoderoso. Las naciones parecen poderosas, pero nuestro Dios gobierna el universo. Esa es una verdad que enseña este libro. Miren, las naciones
con su gran gloria y esplendor pasarán. Algún día desaparecerán de la escena. Y toda la historia humana desembocará en el reino eterno del Mesías. Por eso es que Daniel 12:3 dice que resplandecerá, los justos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Saben, mis amados hermanos? La victoria final es del pueblo de Dios. Porque estamos del lado de aquel que tiene control absoluto de todas las cosas. Esa es la gran lección que nos enseña este libro. Daniel y sus amigos permanecieron fiel a Dios en medio de un mundo hostil cuando todo parecía estar en contra de ellos. Nosotros nos ponemos nerviosos cuando nuestros pequeñitos, ¿verdad?, están por ahí haciendo cosas y tienen 13, 14, 15 años y no, está pendiente de que no salgan mucho y controlamos sus salidas, sus entradas, todo esto. Ahora imagínense a estos muchachos el rey dijo, tráeme a los jóvenes y dio características, que lo veremos más adelante, qué significaban cada una de esas cosas. Y los padres, y ellos mismos qué pensar. No fue fácil, pero aún en ese contexto, estos jóvenes se mantuvieron fieles a Dios en medio del contexto en el cual ellos se estaban desenvolviendo. ¿Saben, mis hermanos? Nuestro Dios sigue siendo Dios a pesar de que las cosas a nuestro alrededor estén caóticas para nosotros desde nuestra perspectiva. Él sigue reinando. Él sabe por qué quita reyes y pone reyes. Con trampa, sin trampa, como sea, Dios lo coloca por alguna razón y Dios tendrá el control y el propósito por lo cual una nación está sujeta a. ¿Sabes? Este libro es un libro de consolación y estímulo para el creyente. De consolación para el pueblo de Dios. Tratando nosotros de ser fieles en una sociedad que es corrupta, que está corrompida, que desea hacer su propia voluntad. Y nosotros como cristianos tratando de ser fieles a Dios en medio de una sociedad como esta. ¿Saben? Daniel y sus amigos pudieron hacerlo. Estar en medio, como lo veremos más adelante, en medio del poder político y económico de la nación más poderosa, del imperio más poderoso de la época. Y ellos pudieron ser hombres íntegros hasta el final de sus días. Pero ¿saben por qué Daniel y sus amigos pudieron hacerlo? Porque ellos conocían a su Dios. Ellos conocían a su Dios. Por eso Daniel mismo lo dice en capítulo 11, versículo 32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. He ahí lo que hace la diferencia entre una vida piadosa y vigorosa, activa, y una vida débil, mediocre y que no sirve para nada. La diferencia, aquel que conoce a su Dios. Ese conocimiento experimental que tenemos de Dios nos va a hacer fuerte en medio de cualquier circunstancia, porque sabemos y estamos conscientes de que a pesar de lo que estamos pasando, Dios está en control y Él hará su propósito. Por eso es que de Moisés se dice que enfrentó la furia de Faraón porque se sostuvo como viendo al invisible. Si vamos a permanecer fieles a Dios en medio del paganismo reinante en nuestra generación, en nuestra nación, en esta Caracas, tenemos que conocer a Dios como Daniel y sus amigos lo conocieron. Conocí al dueño de un restaurante esta semana donde estaba y me dijo, no, yo tengo 35 años aquí, pero regreso a Caracas. Y yo le decía, ¿por qué? No, porque ya yo crié a mis hijos y los levanté. Caracas es una ciudad muy corrupta, muy corrompida, y criar a mis hijos lo preferí criar allá en este estado. Estaba en Suátegui. Y yo le decía, bueno, sí, ¿verdad? La vida en los pueblos es más tranquila, no luchas con tantas cosas, la vida en ciudad es un poquito, puede ser más sencillo. Bueno, pero un hijo de Dios no necesita pensar y razonar así. Un hijo de Dios necesita conocer bien a su Dios y confiar en sus caminos. ¿Saben, mis hermanos? Si vamos a permanecer fieles, debemos conocer a nuestro Dios.
Nunca ha sido fácil para el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la iglesia y a lo largo de la historia bíblica ser fiel a Dios. Nunca ha sido fácil. De hecho, en el capítulo 18 de Levítico nosotros leemos algunas prácticas inmorales que eran comunes en la tierra de Canaán y que no tenían mucha diferencia de lo que nosotros vemos hoy en las ciudades de este mundo que nosotros conocemos. Nosotros a veces nos espantamos por las cosas que se ven en Ámsterdam, en New York, en San Francisco, y nos sorprendemos y decimos, wow, o sea, mira esto que se está viendo. Pero leamos los pasajes de las Escrituras, los mandatos que Dios dio a su pueblo, y la corrupción que había en el pasado. No hay nada nuevo bajo el sol, como dice Salomón en su libro de Eclesiastés. Pero sabes, en medio de una generación perversa y corrupta, hay un pueblo de Dios que decide obedecerle y ser fiel a Él y apartarse del pecado. Por eso es que en el Levítico 18:26 dice el texto que guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones. ¿Sabes por qué? Porque en aquel tiempo también se hacían, hace 3000 años atrás, de la misma manera. Eso fue lo que hicieron Daniel y sus amigos en medio de tanta impiedad en Babilonia. Se guardaron en pureza y en santidad. De ese modo ellos dieron testimonio de quién era el Dios al cual ellos servían. Es interesante notar, y lo veremos más adelante, cómo todos los reyes que entraron en contacto con Daniel y sus amigos tuvieron que reconocer que el Dios de ellos era un Dios que realmente gobernaba la humanidad. No eran como sus dioses. 4 hombres que decidieron vivir para la gloria de Dios. 4 hombres que decidieron colocar sus convicciones, sus principios, del cual ellos habían aprendido y que no se conmovieron ante el imperio de la época. Ellos se mantuvieron firmes siendo quienes ellos debían ser, porque ellos sabían que había un Dios que los estaba mirando. ¿Saben? Por eso nosotros estamos estudiando este libro y comenzamos a estudiarlo a partir de hoy, porque Dios honra a los que le honran. No fue la misma vida que tuvo Daniel y sus amigos que al resto de los que estuvieron cautivos en Babilonia. Y a ellos no les fue fácil, porque, sí, tener poder político, ¿verdad? O sencillo. Lo veremos más adelante. Daniel fue víctima de vivir para la gloria de Dios. Y sus amigos también. Hasta por el mismo rey, que terminaron finalmente en un horno de fuego. No les fue fácil a ellos. Pero ellos tuvieron una vida satisfactoria como hijos de Dios en la nación en la cual ellos estuvieron, porque ellos decidieron vivir conforme a los estatutos y los mandamientos que Dios había dado. Tenemos mucho que aprender de estos hombres, mucho que aprender, y del libro que recoge su historia. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado en esta mañana. ¿Por qué vamos a estudiar este libro? ¿Por qué vamos a estudiar el libro de Daniel, su personaje? ¿Qué pretendemos lograr finalmente con estos estudios? Bueno, nosotros pudiéramos citar muchas razones y traerlas aquí y presentarlas, pero vamos a mencionar algunas de las más importantes. En primer lugar, porque Daniel, como alguien bien ha dicho, es el prototipo del hombre piadoso viviendo en un mundo pagano. Daniel es el prototipo del hombre piadoso viviendo en un mundo pagano. Daniel no es un ejemplo más de la vida cristiana. No. Él es un modelo extraordinario que debemos examinar y mirar con cuidado y del cual nosotros podemos imitar. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imítenme a mí, pero también imiten a aquellos que imitan el carácter de Cristo. Y sabes, en Daniel nosotros tenemos un ejemplo para imitar. Un modelo excelente a imitar. Un hombre que fue fiel a Dios en medio de circunstancias sumamente difíciles. En medio de un entorno donde nada conducía a la piedad,
en un entorno donde nada conducía a la santidad, en medio de ese entorno, Daniel fue fiel a Dios. Daniel no fue un hombre místico, recluido en una sociedad monástica, donde él, ¿verdad?, se encapsuló en una burbujita de cristal y vivió allí, ¿verdad?, en santidad y pureza. No, Daniel estaba alrededor de hombres paganos que aborrecían a Dios con todas sus fuerzas. Daniel no dijo, no, yo no puedo trabajar en eso, no, yo no puedo hacer esto, no, yo no puedo trabajar en aquello, no. Daniel fue un hombre de Estado, un político que sirvió a Dios en medio de una nación como esa. Fue un jefe administrativo, fondos, dinero, recursos, administración de dinero, pasó por sus manos. Y mantuvo integridad en medio de uno de los imperios más corrompidos y poderosos de la época. A todos los niveles. Por algo le costó estar en el Pozo de los Leones y querían acabar con él todo el tiempo, ¿verdad? Pero él allí mantuvo su integridad todo el tiempo. Muchas veces nosotros pensamos que si viviéramos en circunstancias menos difíciles, seríamos más fieles a Dios. Lo que pasa es que, hermano, usted no conoce mi contexto, usted está bien, pero usted no conoce mi contexto. El mío, ese yo no se lo he escuchado a nadie aquí. El soltero piensa que si estuviera casado, la cosa sería mejor porque somos dos. El que trabaja en una fábrica piensa que si trabajara en una oficina, el trabajo sería más llevadero, pero es que trabaja en una fábrica, usted no sabe, está parado ahí, tal, una máquina, bla, bla, bla. Si tuviera una oficinita así como está el hermanito Atel ahí con su corbatica, su aire acondicionadito, en tecladito, sería más fácil. Bueno, el que está en la oficina piensa que si tuviera su propio negocio y fuera independiente, todo sería más sencillo. Porque eso que estar ahí sentado en una oficina escuchando a tu jefe, y cambia aquí, haz allá, y ve aquí, y ve allá, y modifica esto. ¿Y saben qué pasa? Al final cada quien ve la grama de su vecino más verde que la que él tiene. Y nunca estamos conformes. Nunca. Cada quien entonces tiene su excusa de mediocridad para comportarse como le da la gana en circunstancias difíciles y no hacer lo que es correcto. El libro de Daniel nos deja sin excusa a nosotros como cristianos. Como decía Stuart Olyott en su comentario de este libro, que el libro de Daniel prueba que la verdadera espiritualidad nunca ha dependido de que las cosas sean fáciles alrededor. No, nunca. ¿Saben, mis hermanos? Todos nosotros tenemos nuestra Babilonia, en la cual nosotros nos desenvolvemos, enfrentamos pruebas duras, tentaciones, pero he aquí un ejemplo de un hombre que desde muy joven tuvo que vérselas él solo en situaciones extremas, pero aún ahí él mantuvo su integridad. Aún allí él mantuvo su integridad. Daniel tenía una naturaleza caída igual que la nuestra. ¿O usted cree que Daniel no se preocupaba por las cosas que usted y yo nos preocupamos? Es la mismo. Daniel no era un superhombre. Él no era, ¿verdad?, una persona que tenía, no, él puede aguantar hambre, no, él puede estar sin sus padres y que el acuerdo con sus padres y sus amigos y su familia. No. Así como tú amas y extrañas y que, ¿verdad?, si te separan de un familiar por fuerza, lo llorarías y extrañarías. ¿Cómo afrontarías eso? Bueno, Daniel estuvo allí de 14 a 15 años. Pero, ¿sabes? Por la gracia de Dios, Daniel fue lo que fue. Y esa gracia de Dios está disponible para nosotros hoy. De la misma manera, nuestro Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Pero saben, Daniel también sirve de un modelo para todos los creyentes, sean jóvenes, sean adultos o sean niños, a todas las edades. Adultos, jóvenes, ancianos, niños, adolescentes. Independientemente de la etapa de vida en la cual tú te encuentres hoy, tú tienes algo que aprender de la vida de Daniel. Cuando Daniel llegó a Babilonia tenía aproximadamente unos 14 años de edad. Cuando el libro concluye, Daniel era un anciano de 90 años. Y durante todo ese tiempo Daniel fue el mismo. Él mantuvo su integridad y su fidelidad a Dios a través de toda su vida.
Saben, mis hermanos, tenemos mucho que examinarnos y mirarnos en el espejo de la vida de Daniel. Pero por otro lado, Daniel nos va a enseñar también lo que significa ser fiel a Dios cuando muchos están siendo infieles. Muchos están siendo infieles. Y esta es una de las grandes lecciones de este libro. Muchos cristianos se quejan, abandonan, miran las cosas como no son. No es que ya no puedo ir a la iglesia porque, y ponga la excusa. No, es que ya yo no puedo orar tanto porque es que tengo que hacer tantas cosas. Esta situación todavía está que colapsa. Ya yo no puedo disponer de tiempo para tener comunión con Dios como antes lo tenía. No. Bueno, la historia de Daniel nos deja a nosotros sin excusas para actitudes como esas. Muchos israelitas fueron llevados en cautiverio, pero muy pocos tomaron la resolución de comprometerse con Dios, de no comprometer sus principios. ¿Saben? La piedad, la vida de piedad nunca será el camino más popular. La vida de piedad nunca será el camino más contagioso. Una persona que vive en piedad va a ganarse el aborrecimiento de las personas. Uy, todo está pensando siempre en esto y todo está pensando siempre en Biblia y siempre. Cada vez que vamos a comer tiene que estar orando. Qué fastidio. O sea, no puede decir gracias Señor y comer y ya. Una persona piadosa que está consciente de todo lo que Dios le ha dado constantemente, una persona así va a ganarse el escarnio de la gente alrededor, aún de mismos cristianos dentro de la iglesia. Porque la piedad nunca ha sido el camino más popular. Saben, jóvenes, si decides caminar el camino de Daniel, vas a tener que pagar un precio por ello. Te vas a encontrar gente en la misma iglesia que profesa ser cristiano, que te van a criticar por la vida que llevas. Pero sabes, pocos alcanzan un grado de fidelidad a Dios como Daniel. Lo mismo ocurre con los padres. Los padres que quieren ser fieles a Dios en la crianza de sus hijos. Porque nosotros nos preguntamos, y estudiando la vida de Daniel, ¿verdad? ¿Qué clase de padres tendría Daniel? No lo sabemos. El libro no lo menciona. Y nosotros sabemos que Daniel fue lo que fue por la gracia de Dios. Pero ¿acaso no aprendemos por la Escritura que uno de los instrumentos primordiales que Dios usa para moldear el carácter de nuestros hijos son los padres? Padres que constantemente están haciendo su labor. ¿Qué tipo de crianza recibió Daniel en su hogar? Si es verdad, no lo sabemos. Pero sí podemos decir algo con certeza. En Daniel nosotros tenemos un modelo que nosotros debemos mirar para la crianza de nuestros hijos. De levantar hombres y mujeres con el carácter de este joven, que a los 14 años fue separado de sus padres y pudo vivir en integridad el resto de su vida. 14 años, 13 años bastaron para levantar un hombre que cambiara un imperio, una nación completa. Daniel definitivamente tuvo seguramente muy buenos padres, lo sabremos en la eternidad. Pero saben, para nosotros que estamos criando y levantando, y los jóvenes que Dios les permitirá en algún momento tener hijos, nosotros podemos ver en Daniel un eco de lo que nosotros debemos hacer. El libro de Daniel nos va a estimular a seguir avanzando en la vida cristiana, aunque eso signifique que seamos distintos a lo que están a nuestro alrededor. Por eso Stuart Olyott en su comentario del libro de Daniel lo tituló Atrévete a permanecer solo. Atrévete a permanecer solo. Así se llama el comentario a ese libro, al libro de Daniel, de este autor. Porque nosotros somos los que somos cuando estamos solos. Ahí, en la soledad, no todos tienen el coraje de pagar ese precio. Cualquiera de nosotros hubiese dicho, bueno, aquí no me está mirando nadie. Total,
Aquí no está fulanito, menganito. No está mirando a nadie. ¿Sabes? Daniel y sus amigos tuvieron el coraje de pararse por lo que ellos creían. La vida de Daniel va a ser un estímulo para nosotros, para salir del montón, no ser más de lo mismo, sino ser cristianos que podamos caracterizarnos por nuestra fidelidad a Dios. Y quién sabe, ¿verdad? Si estudiando esta serie, Dios utiliza su Espíritu Santo para traer a nuestras vidas muchos Danieles en medio de nuestra iglesia, porque esta nación lo necesita. Esta nación necesita creyentes que sean íntegros en su manera de vivir. ¿Saben, mis hermanos? Este libro es muy relevante para nosotros en el día de hoy. Hay muchas otras lecciones que por causa del tiempo no vamos a mencionar y las ampliaremos a medida que transcurra nuestra serie de sermones. Pero hay algo que este libro enseña claramente y es que la soberanía de Dios en la historia es un consuelo para nosotros. Esa es la gran lección que nosotros aprendemos de este libro. Al estudiar el libro de Daniel, nosotros nos damos cuenta que algo salta a la vista rápido. Y es que el Dios de Daniel, el Dios de la Escritura, es un Dios que puede ser confiado, amado con todo el corazón, con toda nuestra fuerza. Y es un Dios que puede ser adorado y que debe ser adorado. Saben, mis hermanos y amigos que nos visitan, al estudiar estas cosas y verlas pasar por nuestra mente, no es nuestro propósito reverenciar a Daniel. Que Dios nos libre de reverenciar hombre alguno. Que Dios nos libre a nosotros de caer en idolatría. No. Nuestro propósito es que conozcamos al Dios de Daniel. Que nosotros imitemos su ejemplo de servir como Él sirvió, de vivir la vida que Él vivió. ¿Sabes? El Dios de Daniel, el que se revela en la Escritura, ha creado todas las cosas. Y Él puede venir a ser tu Dios si no es tu Dios en esta mañana a través de su Hijo Jesucristo. Daniel era un pecador que fue redimido por la gracia de Dios. Y tú también necesitas esa gracia, ese perdón de pecados, reconciliarte con Dios. Esa gracia está disponible hoy de la misma manera. Cristo murió para pagar una deuda por todos aquellos que Él vino a salvar. Y ahora Él en el Evangelio ofrece perdón de pecados para todos. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Por esa fe Daniel fue salvado. Por esa misma fe Daniel se sostuvo en medio de dificultades extraordinarias y completamente difíciles y adversas para él. Saben, mis amigos y hermanos, que Dios nos ayude y que estos estudios puedan ser usados para traer salvación a algunos y fortalecimiento en la fe de muchos otros que congregan hoy aquí. Que Dios levante muchos Danieles en medio nuestro y que hagan un impacto profundo en la Babilonia en la cual ellos viven. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias porque te ha placido en la mañana de hoy poder estudiar y empezar los estudios de un libro como este. El libro de este hombre que vivió hace más de 2500 años junto a sus amigos en una nación pagana y adversa, pero que a ti te plació dejarlo registrado en las Sagradas Escrituras para nosotros poder ver hoy un ejemplo de lo que es vivir en un mundo pagano. Oh, mi Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser fieles a ti. Ayúdanos a corregir las deficiencias en nuestras vidas que haya que corregir, a poder arrepentirnos de los pecados que haya que arrepentirnos, a poder afianzar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, a poder confiar en el control que tú tienes de las naciones, de las circunstancias a nuestro alrededor. Sé tú con esta tu iglesia, permíteles, ábreles los ojos espirituales, los ojos de la fe, y que puedan verte a ti gobernando esta nación. Pero también te suplicamos por aquellos que están en medio nuestro, que aún no te conocen,
Derrama de tu Santo Espíritu, trae convicción de pecado a sus corazones, que vean la necesidad de vivir para ti en esta vida, que no hay otra razón por la cual el hombre existe, sino es para adorar y glorificar tu nombre. Sé tú con nosotros hoy, salva pecadores, te redarguye nuestras vidas como hijos tuyos. Te lo suplicamos y te lo rogamos en tu santo nombre. Amén.